Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la captura de la soga. Bueno, también sobre las exoneraciones, un derecho adquirido, dicen los diputados. Y vamos a hablar sobre los resultados de la encuesta Gallup que ha estado saliendo todos los días de la semana pasada con datos muy interesantes. Sumamente interesantes. Y por eso hoy tenemos una décima de doble pie forzado. La justicia independiente y el fin de la impunidad. Regresamos con ese contenido de inmediato. Esta misma semana. Bueno, esta semana fue apresado el exteniente Fernando de los Santos, alias La Soga. Capturado uno de los hombres más buscados del país, uno de los prófugos más buscados. Acusado de 35 asesinatos. Bueno, 7 años después lo apresaron. Hay una versión que hay que tener cuidado porque quien la dijo fue el abogado que lo defiende. Lo que dice ese abogado es que todo ese tiempo él estuvo en su casa y que no lo iban a buscar. Esa es una versión que debemos ponerle en duda, porque obviamente él se está enfrentando a medidas de coerción. Y uno de los elementos que se toman en consideración para el tiempo que le van a dar de prisión preventiva es si representa o no un peligro de fuga. Obviamente, un tipo que tenían 7 años buscándolo y no lo encontraban, obviamente que representa un gran peligro de fuga. Hay que ver también qué tan eficientemente lo estaban buscando. Está bien, pero cuando el abogado de él, es al que él le paga sus honorarios, sí, La Soga le paga, ¿verdad? Sí. Cuando dice, él estaba en su casa, muy probablemente está tratando de crear condiciones para decir que él no es un peligro de fuga. Sí. Y que por lo tanto no le pongan prisión preventiva. Sí, según él estaba al frente de sus negocios, sí, en su casa, jugando gallo en una gallera, que todo el mundo sabía dónde él estaba. Entonces, oye la perla que suelta su abogado, pónganle atención a esto. Cierta persona, malaganariamente, malintencionada, porque lo único que le hizo fue limpiar la calle de Santiago. Por eso hoy día podemos andar en la calle libremente. Fíjate bien cómo está la delincuencia hoy día, cómo ha subido después que se sacó de circulación. En cualquier esquina de Santiago, cualquier niño, cualquier ciudadano, cualquier juez, a cualquier fiscal, a cualquier abogado, lo atracan saliendo. Para nadie es un secreto. Esto es muy revelador. Este abogado justifica que se maten presuntos delincuentes en la calle. Es decir, un hombre que vive de la ley, ¿verdad? Pero de lo que él está acusado no es de eso, es de sicariato. Claro que sí. De matar por encargo. Claro que sí, pero lo que se entiende de lo que dice el abogado es que él hizo muy bien porque como policía mataba... Sí, que él es un justiciero, mataba rateros, atracadores. Es decir, un abogado reivindica como una gran labor social que un policía mate delincuentes. Pero La Soga es el mejor ejemplo de lo que pasa con eso. Si usted es de las personas que dice, bueno, a los atracadores que los maten, porque ellos matan, reflexione con esto. Sí, porque ¿quién los mata?
Ajá. Porque no es un rayo que cae del cielo y lo parte en dos. Exactamente. Alguien tiene que hacerlo. Una autoridad. Ajá. Entonces, en el mismo momento en que un policía mata a un atracador, desapareció un atracador y se fabricó un asesino. Entonces, un asesino que tiene uniforme, autoridad y armas. Oigan qué peligro. Son muchos los casos de policías que han hecho eso y un día se antojan de una pasola nueva que tiene un vecino y ahí hay un intercambio de disparos. Claro, o de la mujer. O de la mujer y hay otro intercambio de disparos. O viene alguien y le ofrece un dinero para que quite a otro del medio y lo coge. La privatización entonces de sus servicios Claro. Como ejecutor de seres humanos. El mal, si se combate con el mal, queda garantizado el triunfo del mal. Sí. El mal, el delito, se enfrenta con la ley. Y para eso es que están los policías, para que se aplique la ley, no para de policía convertirse en un juez que en un juicio sumario condena y ejecuta a un individuo. Mira, la policía le señala más de 30 asesinatos a la soga. Obviamente eso tiene que ser probado en un juicio, Sí. Ahora que él está ya capturado. El Ministerio Público pidió 1 año y medio de prisión preventiva para él. Vamos a ver lo que sucedió en esa audiencia de medida de coerción. Pero un dato importante es que el hecho específico por el cual él supuestamente estaba, supuestamente no, estaba huyendo de la justicia porque había una orden en su contra de arresto, que fue el asesinato de 2 jóvenes que aparecieron por la presa de Tavera. En el 2015, los autores intelectuales o los que el Ministerio Público señalaba como autores intelectuales, como las personas que le habían pagado a la soga para que cometiera esos asesinatos, fueron descargados. Y ese es uno de los argumentos del abogado de la soga. Pero si la policía le señala 30 asesinatos, pues tendrá que haber muchos indicios de esos otros crímenes también. Exactamente, pero figúrate tú, lo que diga el abogado que defiende a un asesino, siempre será a favor del asesino. Lo importante es que va a ser el juez y que va a ser el Ministerio Público con él, no lo que dice el abogado de él. Pues vamos a ver lo que sucedió en la audiencia de medida de coerción. José Ernesto Peña fue el juez que conoció la medida contra el ex policía Fernando de los Santos, alias La Soga, a quien impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a cumplirse en operaciones especiales en Mano, Guayabo. Son 3 meses de prisión preventiva y él lo va a cumplir por un asunto lógico y sucede en toda parte del país. Cuando a un policía le dan prisión preventiva, lo mandan a operaciones especiales, que está preso en un lugar asquerosísimo. Yo he ido ahí. El imputado solo se limitó a decir que todo estará bien. Precisó estar de acuerdo con la prisión preventiva para que todo se pueda aclarar. Mucha presión. De que 3 meses te cantando, es cierto. Está bien, eso para que se aclare, así está todo el mundo conforme, tranquilo. Ya. ¿Está conforme con la decisión? Claro que sí, va todo bien. Eso es lo correcto, eso tiene para que investigue. Y así estamos todo el mundo claro que yo no tengo nada que ver. Momentos antes de conocerse la coerción, el abogado del imputado precisó que todo esto se trata de un show mediático para tapar otros temas como el caso Quirinito, Onza y Odebrecht, ya que según él, La Soga tenía una orden de arresto desde el año 2011 que no se quiso ejecutar porque todas las autoridades sabían dónde éste se encontraba. No se está hablando ni de Quirinito, ni de Odebrecht, ni del caso de la OMSA. Ya se está hablando de esa leyenda que se creó, porque fue una leyenda que se creó y el país entero sabe que hasta una película se hizo basada en todos esos méritos, entre comillas, que lanzaban sobre la conducta de Fernando de los Santos. Es decir, que se trata de un caso que fue bien medido, bien calculado por quienes están acostumbrados a gobernar a este país en base a cambiarle el discurso a la opinión pública. El Ministerio Público acusó a La Soga de porte de armas ilegal y sicariato, pero el abogado defensor dijo que estudiará junto a su defendido la posibilidad de apelar la medida preventiva. Bueno, vamos en el próximo segmento a hablar de los diputados que defienden como un derecho adquirido
las exoneraciones que ellos se dan a sí mismos, ellos que son los que deciden cuánto impuesto usted paga por un vehículo, que es más del 60% del precio real del vehículo. Y de la propuesta del gobierno de limitar, a ver Sí. si es tanta limitación esa propuesta. Exacto. Esta misma semana. Esta misma semana. Cuando el gobierno depositó el proyecto de presupuesto para el año 2018, incluyó un artículo para limitar las exoneraciones de los diputados. Pero vamos a ver si es tanta limitación. Lo que dice ese artículo, que se ha convertido en el objeto de discusión durante esta semana entre los legisladores, es limitar la exoneración a $100,000. 4.700.000 pesos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay todo un negocio detrás de las exoneraciones de vehículos de los diputados y los senadores que venden esas exoneraciones a dealer para que importen vehículos de lujo y luego venderlos. Y entonces esto es como para ponerle un freno a eso, pero un vehículo que cuesta 4.7 millones de pesos es un vehículo de lujo. O sea, Es decir, no veo yo mucha diferencia. Lo que se supone es algo que es absolutamente irregular, y es que a un diputado le den una exoneración para que traiga un vehículo que le sirva para hacer su trabajo de diputado. Pero traen Bentley, Maserati, Lamborghini. Dígame usted, un Maserati, un Ferrari, subiendo una loma donde ese diputado va a ir a ver cómo están los cosecheros de habichuela, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso no sirve para el trabajo, eso sirve para hacer unos negociazos y para sacarles recursos al Estado. ¿Por qué? Porque cuando un legislador primero se da él mismo, como se lo dan todos, una exoneración, está legislando en su propio beneficio, lo cual está taxativamente prohibido por la Constitución. Claro. Pero además, Claro. ese legislador, que es el que ha decidido que usted pague de impuestos más que lo que cuesta el carro que usted compra, se estima en poco más de un 60% el componente impuesto en el precio de un vehículo de motor hoy día en la República Dominicana. Entonces él, que lo pone a usted a pagar todo ese dinero, dice, y yo no pago. Exactamente. Pero no solamente dice yo no pago. Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero nosotros pagamos y ellos no. Exacto. Entonces, pero no solamente eso, sino que encima esa exoneración la coge para un carro de superlujo y se la vende a alguien que tiene con qué comprar ese carro. Una persona que tiene con qué comprar un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, un carro de alto lujo, tiene para pagar los impuestos que cobra el Estado por eso. Y es el que más debería pagarlo. Pero entonces, un legislador le vende su exoneración. Y lo grande es que lo han justificado, como tú decías hace un momentito, el diputado Elpidio Báez dijo que eso era un derecho adquirido de los diputados. Y entonces algunos han salido a explicar por qué es que la venden, porque entonces ellos dicen que con eso recuperan una parte de lo que invirtieron en la campaña. Ajá. Así, a la franca. A la franca. A la franca. No es para quedarnos con el carro, es para poder recuperar parte de lo que invertimos. Es decir, que ellos mismos están confesándole a usted, votante, que cuando ellos están en campaña, ellos cuando vayan a la función legislativa van a buscar los cuartos que gastan para convencerlo a usted de que vote por ellos. Las vallas, los anuncios, los jingles y toda esa cosa. Ellos, eso es lo que van a hacer, sacarle dinero al Estado, a ese Estado que no cumple con todo lo que le tiene que cumplir a usted. Hay otros menos descarados que han dicho que es para invertirlo en la comunidad. No está para eso. El legislador no está para eso. Pero ¿quién ha dicho? Pero el presupuesto que ellos aprueban es el que tiene que contemplar lo que se va a invertir en cada comunidad. Exactamente. Es decir, esto es una garata con puño, una piñata, y tienen la desvergüenza de defenderlo. Un diputado, Fidelio Despradel, ese no coge exoneración ni barrilito. Ese
le ha dicho, no, eso es ilegal. Mira, aún con el tope que le quiere poner el gobierno a la exoneración de los diputados, el fisco dejaría de percibir Eso es lo que pasa. un montón de dinero. Vamos a ver. Estamos hablando de alrededor de más de 120 millones de pesos que se dedican a exoneraciones para los legisladores. Un presupuesto que tiene un déficit de 87 mil millones de pesos para el 2018. Es evidente que se debe asumir cierto nivel de austeridad. Opiniones similares fueron encontradas entre algunos congresistas que consideraron que esos privilegios ensucian la imagen de los legisladores. Yo entiendo que una por periodo estaría bien y el tope serían $50,000, no 100,000 como propone el Ejecutivo. Yo creo que con 50,000 un legislador podría traer un vehículo de trabajo, un vehículo todoterreno de trabajo. Además, estos líderes políticos admitieron que muchos legisladores traspasan las exoneraciones en actitud de despilfarro, a lo que proponen como solución eliminar dichos privilegios y asignarle un vehículo, como se hace con los ministros. Entonces, al Estado le sale mucho más barato hacer con los diputados lo que hace con funcionarios del Estado. Asignarle un vehículo. Asignárselo. Exactamente, la institución llama No, a una, primero, no regalárselo. primero llama a una licitación pública. Exacto. En la que participan todos los dealers. Exacto. Entonces el que hace la mejor oferta se decide Sí. adquirir el mismo vehículo para todos. Un vehículo de trabajo. Exactamente, un vehículo de trabajo a un precio razonable, porque Sí. además cuando se compran por una gran cantidad, el precio tiene que disminuir, el precio que da el mayorista Sí. que importa esos vehículos. Y entonces se asigna ese vehículo y si al final de la función legislativa ese diputado se quiere quedar con ese vehículo, entonces tenga la opción No. a compra, a comprarlo. Ni siquiera debería ser así. Que cuando termina su función legislativa lo entrega. Y el Estado... No, pero está bien, pero si se quiere quedar con el vehículo, que lo compre, con su Bueno, dinero suyo, sí. que lo compre. Exactamente. Bueno, sí, eso puede ser Exacto. así. Bueno, algunos diputados, pocos, dicen que sí, que se pueden eliminar las exoneraciones, pero que también se las eliminen a todos los funcionarios. Es decir, si me la quitan a mí, que se lo quiten a los otros. Eso sonaría... No, pero a los funcionarios no se le dan exoneraciones. Exactamente. Sí. A los funcionarios les asignan vehículos. Exactamente. Vamos a escuchar. Que quiten todas las exoneraciones que tenemos los diputados y las diputadas, pero que también quiten todas las exenciones que tienen los empresarios, los sindicatos, porque debemos llevar el corte parejo. Nosotros consideramos que lo que no debe haber es ningún tipo de exenciones para ningún sector. Cuando tú traes un vehículo que deja de pagar $100,000, como muchos casos que se dan con vehículos lujosos, no es lo que cuesta la exoneración, sino lo que la gente deja de pagar. El Estado hace muy mal, oiga, porque cualquiera diría, qué bueno que el Estado está planteando que le pongan un tope de 4.700.000 pesos. Oye, ¿qué tope? Es decir, que ahora lo hay de más de ahí, las exoneraciones. Sí. Ahora, Sí. realmente hace muy mal convirtiéndose en cómplice de los legisladores que de una manera descarada, mientras le ponen a usted muchísimos impuestos, ellos se exoneran ellos. Eso se tiene que acabar. Mira, hay supuestamente una propuesta del presidente de la Cámara que será dada a conocer en los próximos días para eliminar la exoneración y sustituirlo por otra cosa. No sé si será el mecanismo que estamos planteando nosotros aquí, ya nos enteraremos, pero la realidad es que ese es un privilegio irritante que tienen los diputados. Completamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con, señores, situaciones nuevas que revela la encuesta Gallup del periódico Hoy. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. La sociedad dominicana está cambiando y ese cambio se le debe a la corrupción. Ya la encuesta Mark Penn
reveló que por primera vez desde que se hacen encuestas a partir de 1984, por primera vez la cantidad de personas que dicen ser independientes supera la cantidad de cualquier partido. Bueno, la de todos los partidos juntos, porque dio, si mal no recuerdo, fueron 67% los encuestados que dijeron que eran independientes. Que no se identifican con ningún partido. Es la primera vez, y esto es una consecuencia directa de la corrupción y por lo tanto el descrédito de los partidos. Pero quedó más evidenciado entonces con las entregas de esta semana de la encuesta Gallup hoy, específicamente con el acápite dedicado a la corrupción, donde el 89% de los dominicanos dijo que los niveles de corrupción en República Dominicana son alarmantes. Pero fue el 98.2% el que dijo que hay corrupción. Que hay corrupción. Y el 89% que es alarmante. Pero el 98.2%, señores, dice aquí hay corrupción. ¿Cuándo habíamos visto al Estado Dominicano caer en un hoyo tan profundo de descrédito? Mira, además se ha posicionado el tema de la corrupción como una de las preocupaciones más importantes de los dominicanos, algo que no ocurría en todas las mediciones de años anteriores. Siempre aparecían otras preocupaciones para los dominicanos por encima, pero ya la corrupción está entre las 3 primeras preocupaciones del dominicano. Está en la segunda, después de los atracos que tienen a la gente con el agua al cuello. Exactamente. Entonces, las entidades peor valoradas en combate a la corrupción. En combate a la corrupción. Número 1, los partidos. El 68% dice que los partidos no van a resolver la corrupción. Pero le siguen los jueces. Los jueces. Oigan esto, el 60%. Usted sabe lo que es un país donde más de la mitad no confía en los jueces. Y mira, dicen, esos no son los que van a resolver. Y mira qué revelador. La gente cree que los partidos y los jueces combaten menos la corrupción que los policías. Sí, señor. Que los policías, que salen con un 59%. Y algo significativo. Policía, 59% dice que no van a resolver la corrupción. Y el 58% dice que la presidencia de la República no va a enfrentar la corrupción. El 58%. Y muy de cerca le sigue la Procuraduría con un 55.7%. Obviamente el Congreso de las Exoneraciones le sigue con un 54.3%. Y la Suprema Corte, el 52.7% dice que eso no van a enfrentar la corrupción tampoco. Pero mira otro dato interesante, y específicamente con relación al caso Odebrecht. El 92% de los dominicanos cree que faltan funcionarios por ser sometidos en el caso Odebrecht. Exactamente. Entonces, hay también numeritos de las preferencias por políticos, partidos. Mira, específicamente preguntaron quiénes pensaban los dominicanos que iban a ser los candidatos en el 2020. Cuando la pregunta se hace abierta, el 21% dijo que Danilo Medina sería el candidato del PLD, un 17% que sería Leonel y un 5.8% que sería Margarita. 46.7% no sabe quién va a ser el candidato. Pero cuando esa misma pregunta se le hace a los simpatizantes del PLD, a los militantes del PLD, entonces dicen que el candidato será Danilo con un 35%, Leonel con un 24.9%. Casi 30%. Exacto. En el PRM, cuando la pregunta se hace abierta, el 28.8% cree que el candidato será Luis Abinader, el 13% que será Hipólito y el 3.8% que será David Collado. Pero dentro de los simpatizantes del PRM, los números cambian. Se amplía. Se amplía, exactamente. El 69.3% cree que debe ser Luis Abinader y el 13.5% que debe ser Hipólito Mejía. Ahora, un dato significativo de la encuesta: la aprobación de la gestión del presidente Danilo Medina va en picada. Sí. Dio 51%. Sí, que algunos dirán, 51 es mucho. Para muchos presidentes pero en sería un éxito. Pero en comparación a cómo ha estado antes el presidente, el descenso es grande. Lo importante de una encuesta son las tendencias. Exacto. Entonces,
Si usted estaba en 45% y ahora está en 51%, usted tiene un éxito resonante. Claro, Ahora, aumentó. el problema es que el 51% de aprobación a la gestión de Danilo Medina viene de un 91.3% que tenía en agosto del 2014. Y de ahí en adelante ha venido bajando de esta manera. Agosto del 2014, 91.3%. Mayo del 2014. 89%. Julio del 2015, 82%. Febrero del 17, ahí cayó 20 puntos porque ahí acababa de estallar el caso de Brecht. Claro. De 82 bajó a 62. Y octubre de 2017, ahora 51%. O sea, Viene ha bajado 40 puntos en 3 años. Del 2014 para acá. Eso es cayendo en picada. Sí. Entonces, los partidos también han descendido de una forma vertiginosa en la valoración de los dominicanos. El PLD, que también tenía 93%, tiene ahora 41.8%, ha perdido más de la mitad, señores, en 2 años. El PRM, que tenía 29%, ahora mismo está en 13.6%. Esos son los que simpatizan. También perdió más de la mitad. Oiga, señores, eso dice mucho. Y mira, a pesar de esos datos, mira cómo algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana dicen que el partido está sólido y que es el más valorado. Vamos a ver. Sí, como Van Inter. El presidente Danilo Medina está dando ejemplo, porque al menor asomo está destituyendo a los funcionarios que son señalados. Así también lo considera el ex procurador de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Jiménez Peña, quien indicó que se mantienen los ideales del líder de esa organización. Que el compañero Danilo Medina está haciendo un gran gobierno, una gran gestión de gobierno y es valorado por la población dominicana. Y eso obviamente lo apuntala como una de las figuras fundamentales en el escenario político nacional. Ambos indicaron que el Partido Morado se mantiene como el favorito en el electorado y la nación dominicana, pese a ciertas informaciones que dan cuenta que existe una lucha interna entre los bandos del presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández. Bueno, realmente es la forma en que viene bajando. Y hay una situación interesante. Y es que el PRM no ha sido capaz de capitalizar la estrepitosa caída de aprobación que tienen el presidente y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Pero merecen no haber aprovechado esto, porque el PRM, que se supone que es un partido nuevo, en realidad es un partido viejo, porque es el PRD de antes. Claro, muchos de sus dirigentes también están salpicados por la corrupción. Y no solamente eso, sino que no entendieron la oportunidad que tenían y no cambiaron de política. Para poner un ejemplo, estos partidos ahora se han convertido en agencias para gente que se la busca, pero que se la busca en grandes cantidades de dinero. Por eso, sus candidatos, el principal requisito para ser candidato es tener dinero para invertirlo y sacarle más a costa del Estado. Por eso, ahora mismo hay 3 individuos que pudieron haber sido diputados, que iban a ser diputados y no lo son. Y son 3 transportistas que fueron postulados, uno por el PLD, uno por el PRM y otro por el PRD. Y están presos por crímenes de sangre los 3, ustedes lo saben. Del PLD era todavía precandidato, pero iba a arrasar en Elías Piña, Arsenio Quevedo, que no llegó a ser candidato porque... Pero era el subdirector de la ONSA, ¿eh? Había sido subdirector de la ONSA y es el presidente de UNATRAFIN, sí. Y está preso bajo la acusación de 8 asesinatos. Y ahora cada vez que hay una audiencia le da un yello. De choferes de FENATRAN. Cuando mandaba matar no le daban yello, pero ahora cada vez que hay audiencia le da un yello y se pone malo. Exactamente. Ahorita lo mandan a vivir a una clínica o a áreas nacionales, una cosa como esa. Amenazan con morirse siempre. Lo acusan de mandar a matar
a 8 gente de Fenatrano, la bueno, gente de Juan Uribe. el candidato del PRM por San Cristóbal iba a ser Blas Peralta. A eso iba. Blas Peralta, que está condenado por el asesinato del profesor Mateo Aquino Febrillet. No está condenado. Sí, está condenado. Bueno, bueno, sí, a 30 años, sí. 30 años de Tiene prisión. razón. Él apeló ahora, pero él está apeló. condenado. Exacto, está en apelación, pero está condenado. Y por eso no es diputado. Y Erickson de los Santos, del PRD, también iba a ser postulado como diputado por ese partido y está preso, acusado de los mismos 8 asesinatos por los que acusan a Arsenio Quevedo. Fíjate, uno en el PLD y otro en el PRD, ellos ocupan. Sí. Otra entrega interesante esta semana de la encuesta Gallup fue la concerniente a Punta Catalina, las plantas de carbón. El 68% de la población cree que hubo irregularidad en el contrato de Punta Catalina, pero el 90.8% cree que hubo sobrevaluación en la obra. Exactamente. Y el 78% dice que hubo irregularidad en la adjudicación y solo el 17% cree en las conclusiones de la comisión especial que nombró el presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de todo lo que se ha invertido en publicidad para tratar de separar a Punta Catalina del escándalo de Odebrecht, de los sobornos de Odebrecht, la gente no se lo cree. Es decir, que es inútil tratar de revertir el estado de opinión sobre la corrupción con grandes inversiones. Y tiene mucho que ver con esto unas declaraciones que dio Reinaldo Pared. El profesor Bosch cumplió el día primero 16 años de muerto. Y el partido le hizo varios homenajes. Un homenaje en el mausoleo en el cementerio de La Vega, otro en una iglesia de aquí. Es el único momento en que se acuerdan de Bosch, cuando vienen los aniversarios, pero después no se acuerdan jamás de las enseñanzas de Bosch. Le hicieron bueno, en el mausoleo fueron y le hicieron una ofrenda floral, que yo diría que corrieron un riesgo, porque ellos sabían cómo era el temperamento de don Juan, y hubiera sido más aconsejable llevarle sentencias que llevarle flores. Y hicieron también una misa, olvidando que ya hay un precedente que lo sentó Jesús con un lío que armó en un templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Juan Bosch fundó ese partido como Juan Pablo Duarte fundó este país, con ejemplos de transparencia y de honradez. Y Reinaldo Pared salía de una actividad, un reportero le preguntó sobre lo que dicen las encuestas, que el 98% dice que hay corrupción, el 89% que esa corrupción es alarmante, y todos estos números que hemos visto, y esto fue lo que respondió Reinaldo Pared. En la tarde nos vemos allá. Sí, en el partido. Por favor, una palabrita conmigo, que me cogieron los tapones, perdona. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Reinaldo, 16 años de la corrupción física de Estado. Muchos tienen que el PLD ha cambiado desde que Juan Bosch desapareció. ¿Qué ha cambiado el PLD? No, en esencia el PLD no ha cambiado. Y en sentido general su dirigencia y su militancia no ha cambiado. El que se hayan apartado algunos compañeros o compañeras de lo que fueron los postulados enarbolados por Juan Bosch es otra cosa. Pero yo creo que en sentido general el PLD mantiene su esencia. Me refiero a su dirigencia y a su dirección nacional. Cuando hablamos, lo escuchábamos hablar, hablaba usted que el tema de la corrupción es uno de los principales retos, tanto para el PLD como para el gobierno. ¿Ha maltratado el tema de la corrupción, la imagen del PLD hacia afuera? Sí, lamentablemente. Esa percepción de que el PLD es un partido corrupto, de que este gobierno es corrupto, ha sembrado raíces en amplios segmentos de la población dominicana. Y hay que procurar la manera de revertir esa percepción, porque lo cierto es que en sentido general, el PLD no es un partido corrupto, ni este es un gobierno corrupto. Bueno. La corrupción es una percepción. Es una percepción. Ahora estamos también como los crímenes de sangre y los atracos, que la delincuencia y corrupción, siempre dice algún jefe de la policía. Ahora dice Reinaldo que la corrupción es una percepción y que el PLD no es corrupto.
Bueno, exacto, y ni el gobierno tampoco, pero dice que... Pero ¿qué hacemos? ¿Le señalamos uno a uno los casos? Vamos a señalárselo. Él dice que algunos compañeros se han apartado de las enseñanzas de Bosch. Bueno. Eso está igual que aquellas declaraciones de Danilo Medina, después de que el embajador se refirió a los casos de corrupción, que él dijo, ¿cuál corrupción? Enséñenme la corrupción. Cítenme la corrupción. Y después de ahí es que ha habido casos. Exactamente. Pero es muy positivo que Reinaldo Pared haya dicho todo eso que dijo aquí, lo que acabamos de ver. Sobre todo cuando dice él, cuando él admite esa percepción que ha echado, según sus palabras, raíces en toda la sociedad dominicana de que tenemos un partido corrupto y un gobierno corrupto. Pero también lo que él dice de que eso representa un enorme reto para cambiar esa percepción. Qué bueno que piensa eso, porque ¿cómo cambiar esa percepción? O haciendo justicia con los casos de corrupción. Ya hemos visto que gastar un dineral en propaganda no funciona. No funciona porque el anuncio que pone Punta Catalina en los juegos de pelota, en toda la cosa, lo que dice, no te dejes engañar, y efectivamente la gente no se ha dejado engañar. No. Y todo el mundo sabe que ahí hubo dolo y que hubo robo y que hubo sobrevaluación. Entonces, ya dejó de funcionar la propaganda. Eso funcionaba antes, ya dejó de funcionar la propaganda por los extremos a que se ha llegado. Entonces, qué bueno que él piensa que ellos deben luchar para revertir esa percepción. Hay una forma, y yo creo que es la única que hay hoy día, ante el abismo en que han colocado a esta sociedad, y es que el movimiento verde integre cada vez a más gente. Mira que tiene mucha, pero cada vez más gente debe participar en las protestas pacíficas, porque es lo único que presiona, lo único que ablanda. El movimiento debe buscar ahora promover un gran acuerdo nacional involucrando a todos los sectores sin sectarismos, a las iglesias, al sector laboral, al sector empresarial, a los profesionales, a la sociedad civil. Hay que incorporar a todo el mundo a reclamar ahora una reforma constitucional, que aquí se ha demostrado que se hace en una semana, cuando hay voluntad. Una reforma constitucional con un solo punto: la consagración definitiva de la justicia independiente. Una reforma constitucional para establecer que ninguna persona que tenga militancia política o la haya tenido en los últimos 10 años pueda ser fiscal, procurador o juez de cualquier clase, de justicia penal, de justicia civil, de justicia electoral, de Cámara de Cuentas, de justicia constitucional. Que quede taxativamente prohibido votar esa constitución, promulgarla y entonces confirmar a todos los jueces de carrera que no tengan militancia, confirmarlos a todos y sustituir por jueces de carrera a todos los que sean militantes y cuadros políticos, porque ese es el mecanismo de la impunidad. Y si, como dice Reinaldo Pared, el gobierno y el partido tienen que revertir esa percepción de la población, no será con propaganda, porque ya eso no funciona. Tiene que ser con hechos, y es con ese hecho. Nadie puede abogar por una interrupción del orden constitucional, pero estamos claros en que esta sociedad no aguanta 3 años más de todo esto. No es verdad que se aguantan 3 años más. Pues mira, vamos a hacer una pausa y vamos a decirlo en décimas cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y como al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana le preocupa la percepción que hay en la población de la corrupción en el gobierno y en el Estado, pues vamos a darle la receta en décimas. Con un doble pie forzado: la justicia independiente y el fin de la impunidad. Y dice lo siguiente: por fin ha visto Reinaldo lo que prueban las encuestas. De corrupción esta fiesta y de dolo este aguinaldo.
de cultivo son un caldo contra la estabilidad y que aquí la realidad nos hace ver que es urgente la justicia independiente y el fin de la impunidad. Pongamos mano a la obra a ver si esto se termina, que la gente en cada esquina está indignada de sobra. No vale allante y maniobra para esconder la verdad, y su popularidad la rescata solamente la justicia independiente y el fin de la impunidad. La gente no cree en partido oficial ni oposición, pues ve que la corrupción donde quiera se ha metido. La confianza se ha perdido y es urgente la unidad de toda la sociedad con un norte solamente, la justicia independiente y el fin de la impunidad. Vemos a un procurador y a un grupo de magistrados procesando a un imputado que es ministro o senador y también su superior en la otra actividad. Y toda esa iniquidad la enfrentará solamente la justicia independiente y el fin de la impunidad. Esta descomposición que nos tiene ante un abismo, solo la vences tú mismo con civismo y decisión. Es tuya la solución. Tu responsabilidad le dará a la sociedad pacífica y firmemente la justicia independiente y el fin de la impunidad. Tu pacífica presión para salir de este infierno debe llevar al gobierno a pactar la solución, dar a la Constitución la reforma de verdad que consagre la equidad ya definitivamente, la justicia independiente y el fin de la impunidad. Que se deje establecido que los jueces y fiscales no sean incondicionales de los jefes del partido. Completamente prohibido que se dé esa sociedad de dolo y complicidad y aplicar urgentemente la justicia independiente y el fin de la impunidad. De sobrevivir no hay forma con esto 3 años más. Y la salida eficaz es hacer esta reforma y establecida esa norma dará a la imparcialidad toda credibilidad a una justicia eficiente, la justicia independiente y el fin de la impunidad. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí en esta misma semana.